En nuestra conexión 360, el tema de debate, el tema de discusión, Perla opina lo siguiente: si todos tenemos derecho a una muerte digna, dice sí a la eutanasia. Una opinión diametralmente opuesta es la de Luis Montaner. Dice no, él no está de acuerdo. Dios nos da la vida y solo Él decide hasta cuándo debemos vivirla, y si nos toca sufrir, Él sabrá por qué. ¿Cuánto no sufrió Él?, se pregunta Luis Montaner. Gracias por participar en este debate, un debate que surgió aquí en Estados Unidos con fuerza luego de las elecciones del 8 de noviembre, las pasadas elecciones, donde fue aprobada una controversial campaña para permitirles a los pacientes terminales en Colorado acceder a medicamentos para terminar con su vida. Este movimiento está librando varias batallas en otros campos a lo largo de la nación. Quiero dar la bienvenida a Carmenza Ochoa Uribe, es directora ejecutiva de la Fundación DMD a favor del derecho a morir dignamente, y a Marcial Padilla, director de Comparticipación en contra del derecho a morir dignamente. Muy buenos días a los dos, muchísimas gracias. Es un tema aquí de debate en Estados Unidos. Colorado fue aprobado, hay otros estados que ya se aprobó, pero se está debatiendo y realmente no se ponen de acuerdo. Me gustaría conocer brevemente la postura de cada uno de ustedes sobre este tema. Si les parece, empezamos con las damas. Carmenza, ¿cuál es la opinión de ustedes? Nosotros pensamos que las personas tienen derecho a tomar las decisiones que tienen que ver con su propia vida y con su salud hasta el final de la vida. Y tienen derecho a elegir entre las opciones de muerte digna la que para ellos sea la mejor, sean los cuidados paliativos, la limitación del esfuerzo terapéutico, la sedación terminal o la eutanasia, si esa es su voluntad. En Colombia el suicidio médicamente asistido está penalizado, más la eutanasia está despenalizada. Gracias, Carmenza. ¿Qué es la opinión tuya, Marcial, sobre este tema? Creo que estás diametralmente opinando contrario a lo de ella, ¿no? Estamos ante una de las realidades más trascendentes de la vida humana, y ante todo hay que recordar que no es lo mismo morir que matar. No es lo mismo quitar el sufrimiento que quitar la vida. Lo que todos queremos y deseamos es acompañar al enfermo y a su familia en la atención del dolor, de manera que se pueda reducir o incluso eliminar sin quitar la vida. Las técnicas actuales de cuidados paliativos y atención integral del enfermo nos permiten escuchar al enfermo y a su familia que sufren, y que lo que nos están pidiendo es eliminar ese sufrimiento. De modo que lo único ético, humano y hasta razonable, ¿sí?, es proveer al enfermo y a su familia un acompañamiento compasivo y cercano que permita reducir el dolor o eliminarlo sin quitar la vida. Para poner en contexto lo que me dicen los dos, que es válido los puntos de cada uno, pero en Colorado aprobaron la iniciativa para permitir que los médicos prescriban drogas letales para pacientes terminales, adultos que estén en pleno conocimiento de sus actos y decidan terminar con sus vidas. Y Colorado no es el único estado en este país, en Estados Unidos, es el sexto estado en permitir esta práctica. Que Constanza, tú estás de acuerdo. ¿Y qué le responderías a Marcial cuando dice de que esto es matar a un ser humano? A ver, el paciente que tiene una enfermedad en etapa terminal con un intenso sufrimiento va a morir en un corto tiempo. Es como soplarle a la velita en vez de esperar a que se extinga solita. O sea, la persona está muriendo en medio de un gran sufrimiento, va a morir. De todas maneras, lo que está pidiendo es que aporten ese sufrimiento voluntariamente, ¿cierto? Cuidados paliativos indudablemente tienen muchas buenas herramientas para ayudarle a las personas a tener una muerte digna, pero hay un pequeño grupo de personas para las que la ciencia médica definitivamente no les puede aliviar su dolor y su sufrimiento, y para ellos no tiene sentido ese dolor y ese sufrimiento. Marcial, para esas personas que está hablando justamente, ¿tú crees que estás en corta? Lo que nos dice Carmenza, que es un tema indudablemente que a veces la ciencia dice no podemos hacer nada por esta persona y es solo cuestión de esperar. Lo que está diciendo Carmenza es que acabar con esa agonía de esa familia y de esa persona que está postrada en una cama,
que ya la ciencia se da por vencida. ¿Tú no crees que tal vez lo que se aprobó en Colorado de darle a esta persona un tipo de medicamentos que termine con sufrimiento es una manera de morir dignamente y no esperar que la muerte te venga a buscar estando tú postrado en una cama? Sí, quisiera confirmar que lo que yo creo que todos queremos es lograr tener una situación donde se muera, no donde se mate, ¿no? Y en una situación donde se muera dignamente, cada uno de nosotros, todos los seres humanos y sobre todo los profesionales de salud, cuentan afortunadamente con los recursos más avanzados para lograr anular incluso ese sufrimiento. Además, la atención del enfermo va mucho más allá del dolor físico, también requiere una atención integral emocional para él y para todos sus seres cercanos. Permíteme señalar algo y tiene que ver con los riesgos que conlleva el no aproximarnos desde una posición de atender el dolor y aproximarnos desde una posición de matar o de quitar la vida. Cuando nos aproximamos desde una posición de quitar la vida, ¿sí?, ponemos al enfermo y a su familia en una situación sumamente vulnerable y riesgosa de presión, donde pueden haber muchísimas grietas de presiones o materiales o económicas o de otro tipo. En cambio, una atención donde lo que se ayuda es a tener un acompañamiento del dolor y del sufrimiento, donde se logre incluso anular, siempre logra evitar esos riesgos. Hay todos los beneficios posibles de tener una atención integral del enfermo y ninguno de los riesgos que son totalmente permanentes de tomar una aproximación de matar y de quitar la vida. Y es un tema indudablemente que si recae en la persona que está enferma, si tiene sus poderes para decidir qué hacer o si tienen que tomar la decisión la familia, es una decisión muy complicada y divide a familias. Pero me gustaría, tú me estabas hablando anteriormente, Carmenza, de la situación en Colombia. Tú estás en Colombia, Marcial está en México. ¿Cómo es la situación en Colombia en este tema y qué es lo que opina la sociedad? Bueno, en Colombia está despenalizada la eutanasia desde el año de 1997 a través de una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la eutanasia para el caso de los pacientes con una enfermedad en etapa terminal, con un intenso sufrimiento para el paciente que no se puede aliviar de otra manera, por petición de la propia persona, solo lo puede decidir el paciente, y que lo lleve a cabo un médico para que tenga una buena muerte. Y en el año 2015, el año pasado, el Ministerio de Salud, a través de otra sentencia de la Corte que le exigió hacer una reglamentación, hacer un conducto regular para esa aplicación de la eutanasia. Entonces el paciente que solicita la eutanasia se la solicita a su médico tratante, y el médico, confirmando que su enfermedad realmente es terminal, que no hay nada mejor que ofrecerle, o que al paciente eso que le ofrece no es mejor, o sea, a veces los cuidados paliativos no son lo mejor para el paciente, que el paciente tiene plena capacidad mental para tomar esta decisión, llevará esta solicitud ante el Comité de Muerte Digna de la institución a través de la cual está atendiendo el paciente. Este comité va a verificar que se llenaron esos requisitos, que el paciente realmente era terminal, que lo está pidiendo conscientemente, y si es así, le dará al médico el aval para que ayude a morir activamente al paciente a través de la eutanasia. ¿Qué sucede? Si considera que todavía cuidado paliativo le puede dar alivio, pues lo remitirá nuevamente a cuidado paliativo. Antes de pasar a Marcial para ver cómo es en México, me gustaría saber qué sucede si este paciente no está con sus condiciones para tomar esa decisión. ¿Cae en manos de la familia o cómo se hace en Colombia? Si el paciente dejó un documento firmado con anterioridad. Documento. ¿Y si no hay documento? Sí. Si no hay documento, no puede solicitar la familia la eutanasia al paciente. No solo la puede solicitar si es la voluntad del paciente y está expresada en un documento. Como en Estados Unidos. ¿Y en México cómo es, Marcial? En México la legislación previene este riesgo que te menciono de poner al paciente, sea en una situación previa o en una situación próxima a ellos y a su familia, en una situación donde sean vulnerables de presiones para, en vez de atender el sufrimiento y anularlo, que se vean en una posición donde se elimine o se quite la vida.
Quitar la vida activamente es matar. Eso es lo que queremos evitar, porque lo que todo enfermo y sus familiares desean es dejar de sufrir, pero no es lo mismo quitar el sufrimiento que quitar la vida. En México lo que se debe de lograr es una política pública de atención integral del enfermo que prevenga esos riesgos de presiones y de manipulación y de uso del dolor. También evitar el encarnizamiento terapéutico que, en efecto, podría llevar al enfermo a una situación de prolongar un sufrimiento, pero no es lo mismo, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo evitar un sufrimiento innecesario por medio de cuidados paliativos que quitar la vida por medio de una acción directa que mata. Trae consigo cualquier cantidad de riesgos que se pueden evitar con la técnica moderna. Repito, lo único ético, humano y además razonable por los riesgos que conlleva es mantener una atención integral del enfermo y de su familia. Se tiene que mencionar también a la familia y a los seres queridos, de forma que se logre anular el dolor sin llegar a quitar la vida, aproximarse al momento de morir, que no es lo mismo morir que matar. La verdad, les cuento, en las redes sociales es un tema de debate en Conexión 360, nuestro segmento, y las opiniones están muy divididas. En mi caso personal, entiendo la postura de uno, entiendo la postura del otro, y realmente todavía respeto a cada uno, pero no sé qué decisión tomar, pero les agradezco, creo que es válido este debate, y es algo que, la muerte es algo que está en nuestras vidas. Sabemos que todos vamos a morir. Gracias, Carmenza Ochoa Uribe, directora ejecutiva de la Fundación DMD, a favor del derecho a morir dignamente, y también muchísimas gracias a Marcial Padilla, director de Coparticipación en contra del derecho a morir dignamente. Muy amables los dos por esta conversación y este debate. Gracias. Gracias, Carlos.